¿Qué tal, alumnos del Instituto Bíblico Domingo Arroyo? Bienvenidos a una nueva clase de misiones. Seguimos avanzando, ¿verdad?, con los temas. Y hoy vamos a ver lo que yo considero que es el tema más importante de esta clase. Es decir, esta es la clase que va a cambiar tu perspectiva de lo que son las misiones. En esta clase vas a aclarar muchas cosas y muchos de los términos que quizás he estado usando en las clases anteriores se van a fortalecer cuando veamos esta clase. Y si ya leíste sobre todo el capítulo que toca, ¿verdad?, en esta clase del libro de Alianzas de las Naciones, yo creo que ya tu mente explotó con esta idea de cuál es realmente el enfoque de las misiones, cuál es la tarea realmente de las misiones. Porque cuando hablamos de misiones estamos hablando de algo que puede ser un poco diferente a lo que tú pensabas. Dije al principio que al principio de la primera clase creo que lo mencioné, que el término que íbamos a estar empleando de misiones no correspondía a lo que tradicionalmente muchas denominaciones han usado para referirse a la plantación de iglesias hijas o otras congregaciones que vamos plantando como iglesias, ¿verdad? O a la tarea de evangelismo incluso que hacemos en nuestra comunidad local. Y mucho de esto nace de la comprensión de lo que vamos a estar viendo en este capítulo. Porque el enfoque de lo que es la obra misionera es lo que determina entonces qué es a lo que vamos o cuál es nuestra meta, cuál es nuestro foco de atención. ¿Por qué? Porque de acuerdo a donde fijemos nuestros ojos es que vamos realmente a hacer las cosas que tengamos que hacer. Si nosotros creemos de cierta manera, vamos a hacer las cosas para que pasen de esta manera. Entonces, determinar el enfoque de la obra misionera es lo que va a determinar qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. En qué invertimos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos como iglesia incluso. Y en qué nos los invertimos. Entonces, hablemos de esto. Y tenemos que empezar, y quiero empezar por la Gran Comisión y definiendo, ¿verdad? O tratando de explicar rápidamente. Yo sé que esto podría ser toda una predicación. Yo he predicado mucho en estos pasajes de la Gran Comisión. Jesús declara, ¿verdad? En Mateo 28, estamos al final de Mateo, y Jesús declara que tiene toda la supremacía. Él está diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y está declarando, ¿verdad?, que la base o el fundamento, ¿verdad?, de lo que ahora va a decir es que él ahora, después de resucitar, se le ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y este es el fundamento y la razón por la que entonces convoca e invita y comisiona a sus discípulos para que vayan y hagan discípulos. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones. El centro aquí, el verbo central es discipular. De hecho, el ir no es un verbo que esté funcionando aquí como un imperativo. Realmente es un verbo como un tipo adverbio a el verbo de discipular. Y está diciendo, mientras van, discipulen a todas las naciones, porque el foco es discipular y el ir era como implícito en que esto los iba a llevar a todas las naciones, porque el punto era discipular a todas las naciones. Entonces, la misión es hacer discípulos, y esto se logran con dos cosas que mencionan aquí: el bautismo, porque dice hagan discípulos bautizándolos, y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo es el compromiso, ¿verdad? Es como la identificación de los creyentes con Jesucristo. Y el bautismo en el primer siglo era la muerte, es decir, tú te identificabas, era como ir a un país de persecución hoy en día y traer una playera de Jesucristo te marca. Así era el bautismo, era como me identifico con Jesús y sé lo que eso implica, soy testigo de Jesús. Y también la enseñanza, y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces los discípulos se convierten en seguidores comprometidos que están dispuestos a
aprender de Jesús y seguir todo lo que Jesús enseñó u ordenó. Y entonces Jesús promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en esta misión. Muchos queremos la promesa, pero no queremos la tarea, ¿no? Queremos que Jesús esté con nosotros todos los días y decimos, Jesús está conmigo todos los días, como Él lo dijo. Sí, pero Él estaba hablando de que estaría con nosotros todos los días cuando nosotros estamos cumpliendo la misión. Era como una promesa de fortaleza y de esperanza. Yo, el que tengo toda la potestad, voy a estar con ustedes, voy a seguir con ustedes para hacer esta tarea con ustedes hasta el fin del mundo. Y esto nos demuestra que esta tarea es vigente hasta el fin del mundo, que eso es hasta que Él regrese. Entonces, la tarea sigue vigente, no solo fue para los apóstoles, y al seguir vigente tenemos que preguntarnos cuál es la tarea o a dónde es la tarea, cuál es el enfoque de la tarea. Y esto nos lleva a la famosa frase Panta ta ekne. Esta frase la estudia en todo este capítulo de Alegres las Naciones John Piper para definirnos o tratar de definir de quiénes está hablando Jesús y de quiénes está hablando en su gran comisión. Va a determinar hacia dónde nos enfocamos. ¿Qué es Panta ta ekne? Panta ta ekne es esta frase usada en griego que es traducida al español o en nuestras Biblias en español como a todas las naciones. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones o de todas las naciones. Y tenemos que hacer llegar al entendimiento de qué es realmente el significado de esta frase. ¿Cuál es el enfoque de Jesús en la Gran Comisión? Y la pregunta clave es, ¿está diciéndonos Jesús que hagamos discípulos de la humanidad en general o de todas las personas en general? ¿O está diciendo que hagamos discípulos de todos los grupos de gente en el mundo? Puede decir, no veo mucho la diferencia y me está costando ver un poco la diferencia entre estas preguntas. El punto está en que, ¿cuál es el enfoque de la misión? ¿Queremos salvar a tantos individuos como podamos? ¿O queremos salvar a todos los grupos étnicos del mundo? Esto marca la diferencia grandemente en cuál es nuestro enfoque en la tarea de evangelización en el mundo. Porque es muy común que pensemos, ¿por qué ir al otro lado del mundo cuando mi vecino todavía necesita venir a Jesús? Y entonces aquí es cuando esta pregunta cobra importancia. ¿Por qué necesitamos invertir tanto dinero, tanto tiempo, tantos recursos humanos en alcanzar a los pueblos perdidos del otro lado del mundo si en nuestra comunidad todavía hay necesidad? Es una pregunta válida y común para los misioneros y para las agencias misioneras. La respuesta a esta pregunta se contesta en el hecho de que el enfoque de Jesús y de Dios es precisamente alcanzar no a tantos individuos de un solo grupo, sino a individuos de todos los grupos. Y es aquí donde tenemos que ir profundizando con este concepto. En Mateo 28:19 Jesús usa la frase Panta ta ekne, que se debe de traducir como todos los grupos étnicos o grupos de gente. Un estudio de palabra de etnos refleja que el significado natural de esta palabra es el de grupo de gente, un grupo de gente. Y vamos a definir esto más adelante, un poquito ahorita. Y esto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apoyan esta idea que el enfoque de salvación de Dios es para personas de todos los grupos étnicos del mundo y no tanto para todas las personas de un grupo étnico. Cualquiera podría pensar que el enfoque de Dios es salvar a tantas personas como pueda. Pero realmente no ese no estamos dando al clavo de lo que la Biblia nos muestra. Lo que la Biblia nos muestra es que Dios está salvando o redimiendo a un pueblo, a personas de todos los pueblos. Y lo que quiere salvar es no a millones de mexicanos
Bueno, sí quiere salvar a millones de mexicanos, pero el punto es aquí es no quiere salvar a todos los mexicanos, sino quiere salvar a todos los grupos étnicos. Esto es diferente. Esto cambia mucho de lo que puede ser tu perspectiva o de lo que puede ser tu enfoque al momento de decir qué es lo que vamos a hacer para cumplir la misión de Dios. Y esto también tiene fundamento en el Antiguo Testamento. Las naciones en el Antiguo Testamento. El término de nación en el Antiguo Testamento, ¿qué era? ¿O qué son los textos del Antiguo Testamento que fundamentan este enfoque misionero en el Nuevo Testamento? Y todo esto comienza desde Génesis 12, 1 al 3, que lo hemos mencionado mucho en estas clases, que Dios bendeciría por medio de Abraham a todas las familias de la tierra. Y este término familias es importante para definir que un grupo de gente puede ser incluso tan pequeño como una familia. Ahora, no es familia como la entendemos hoy en día, como tu familia, como tu núcleo familiar más pequeño. Esto es más bien como clanes y tribus, que era muy común en las épocas de Abraham y es también común en muchos grupos hoy en día o en grupos más pequeños. Pero el punto es que Dios estaba prometiendo a Abraham bendecir a todos estos grupos de gente en el mundo. Familias, clanes, a todas las tribus, a todos los clanes del mundo. También vemos en Salmos que constantemente se llama a que todos los pueblos alaben a Jehová. Salmos 47, 1, 66, 96. Bueno, estos son muchísimos. Aquí solo puse algunos que están llamando a todos los pueblos que alaben a Jehová. También se profetiza que el Mesías se le darían las naciones. En Salmos 2 es un salmo muy popular y salmo muy usado, es el más usado en el Nuevo Testamento, de hecho, en el que se estaba profetizando que cuando Jesús venía se le darían como heredad todas las naciones. Y las naciones, dice, buscarían, que está usando el término que luego los que tradujeron a la Septuaginta, que era la versión griega del Antiguo Testamento, para usar estas palabras nación, usaron la palabra etnos, la misma palabra que Jesús usa en la Gran Comisión. Las naciones, los etnos, las etnias, buscarían a la raíz de Isaí. Ahora, tienes que entender que cuando vemos esta palabra nación, en las épocas bíblicas no es lo que hoy en día entendemos como nación. Tú entiendes hoy como nación a México, o a Francia, o a China, o a Japón. Pero tienes que entender que no era la misma, el mismo significado o la misma connotación, perdón, esa es la palabra, la misma connotación de la palabra que era en esta época. Una nación era un grupo de gente, un grupo étnico. Y también vemos que se profetizaba que todas las naciones verían la gloria de Dios. Ahora ya estuvimos hablando mucho, ¿verdad?, en otra clase de las profecías que apuntaban o que nos garantizan el éxito para las misiones. Aquí quiero enfatizar, o más bien en los términos que usa en el Antiguo Testamento. Y los términos que usan en el Antiguo Testamento son importantes porque son la base de lo que sería el enfoque misionero de los autores y de los primeros cristianos en el Nuevo Testamento, y que es entonces nuestra base también para nosotros cuál es nuestro enfoque misionero. Y así como ellos vieron en el llamado a Abraham que teníamos que llegar a todas las clanes, tribus, que todos los pueblos tienen que alabar a Jehová y que todas las naciones, los grupos étnicos o los grupos de gente en el mundo, está profetizado que van a buscar a la raíz de Isaí y que van a darse como heredad al Mesías, a Jesucristo. Entonces ese es el enfoque que nosotros tenemos. Los pueblos, las naciones, las tribus del mundo. Ahora, ¿qué es un grupo de gente? Yo he estado mencionando este término, también lo menciona mucho John Piper, ¿verdad? Menciona el término grupo de gente. Según la definición de Lausanne en 1982, un grupo de gente es una agrupación de personas que reconoce tener una común afinidad en cuanto a idioma, religión, etnicidad, residencia, ocupación, clase social, casta, etc.
o una combinación de las mismas. Es una agrupación dentro del cual el Evangelio puede expandirse como un movimiento que planta iglesias sin que exista barreras de comprensión o aceptación. Cualquier grupo de personas que tengan esta afinidad, puede ser algunas o pueden ser todas, idioma, religión, etnicidad, residencia, ocupación, clase social, casta, etc. Y en medio de la cual, cuando el Evangelio llega, puede el Evangelio dar fruto sin que existan barreras de comprensión o aceptación. Un grupo de gente es parecido a lo que también mencionamos mucho como grupos étnicos. Solo que el grupo étnico, aunque es similar el término de grupo étnico está más asociado con un grupo que comparte raza, lengua y o territorio. Es decir, cuando hablamos de grupo étnico es un poquito más específico a hablar de grupos que vienen de la misma raza y comparten la misma lengua mayormente y que mayormente están en un mismo territorio. Sin embargo, cuando hablamos de grupos de gente, estos pueden ser puede ser más complejo el término. Ahora, en medio de todo esto, tenemos que decir, y es algo que comparto mucho de lo que John Piper dice, porque a mí me toca estar luego con agencias misioneras o misioneros o escuchando en conferencias de misiones, ¿verdad? Y yo sé que entre los términos, las estadísticas, los datos, podemos perder un poquito el asunto. Y creo que la Biblia no nos da una definición concreta de esto, porque yo creo que nos deja la puerta abierta. Es decir, al no definirnos exactamente qué es los grupos a los que tenemos que alcanzar, también nos evitamos la situación en la que podamos decir ya alcanzamos a todos, cuando realmente siguen habiendo muchos grupos sin alcanzar. Y bueno, yo creo que no es el caso actualmente, porque vamos a hablar en otra clase sobre los datos, las estadísticas, que probablemente te van a espantar y vas a decir, wow, no sabía que había tanta necesidad en el mundo. Lo que sí quiero enfatizar ahora es que la Biblia, aunque no nos da una definición concreta, sí nos deja claro que el enfoque de Dios es hacia grupos de gente, grupos étnicos, pueblos, naciones, lenguas, tribus, familias. Es decir, que el enfoque es a todos, a todo tipo de gente, a todo grupo de gente. Y es aquí donde tenemos que analizar el llamado misionero de Pablo, que era un llamado específico a los no alcanzados, que este es el llamado y el enfoque misionero. Cuando estamos hablando de hacer un esfuerzo misionero, queremos preguntarnos a quiénes son a los que Dios quiere alcanzar. Y cuando la respuesta es que Dios quiere alcanzar no solo a individuos en general, sino que quiere alcanzar a grupos de gente, entonces tenemos que preguntarnos dónde están los grupos de gente que no han sido alcanzados todavía. ¿Dónde están los grupos étnicos? ¿Dónde están las tribus? ¿Dónde están los clanes? ¿Dónde están las lenguas? ¿Dónde están las naciones que no han sido alcanzadas con el Evangelio? Pablo fue impulsado por el mensaje del Antiguo Testamento que con la venida del Mesías vendría un enfoque salvífico a pantata ekne, lo que es a todos los grupos étnicos o a todos los grupos de gente. Pablo supo desde el principio que su llamado era para ser luz de las naciones. Eso es lo que se le dijo, lo que Dios le dijo a Pablo, que lo había puesto para luz de las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este era el llamado que Dios le dio a Pablo. Te voy a poner por luz para las naciones, y le está citando Isaías, que estaba hablando específicamente del Mesías. Es como Jesús mismo dijo a la iglesia, ¿verdad? Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero también le dijo a la iglesia, ustedes son la luz del mundo.
Y cómo somos la luz del mundo precisamente haciendo misiones. Y por eso Pablo entiende su llamado misionero como siendo luz para las naciones. Entonces Pablo entendió y explicó muy bien la misión a todos los grupos étnicos del mundo. Él explica el misterio a los gentiles, la bendición de Abraham a todas las naciones. Él explica que Jesús vino para que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia. Siempre que Pablo habla, vemos en sus cartas que tiene una comprensión completa y clara de cuál era el enfoque salvífico de Dios. Entonces, el llamado de Pablo, teniendo esto claro, que Dios quiere alcanzar a todos los grupos étnicos, entonces su llamado estaba enfocado en alcanzar precisamente a los grupos étnicos y no a los individuos. ¿Por qué decimos esto? Porque él dice en Romanos 15, y esta parte es súper importante para ayudarnos a comprender más esta idea. Pablo dice que él ha completado su labor, que él ha llenado todo con el Evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. La pregunta es, ¿todas las personas eran salvas de Jerusalén hasta Ilírico? Es la pregunta que nos hacemos. Es ¿por qué Pablo está diciendo que él ha llenado? Y esta palabra llenado, la traducción quizás no es la mejor, quizás la mejor traducción sería completado. Es decir, ¿por qué Pablo dice que él ha completado su tarea desde Jerusalén hasta Ilírico si todavía seguramente quedaban muchísimas personas por evangelizar y por conocer a Jesús? No solo eso, sino que Pablo había plantado iglesias en las principales ciudades de todas estas diferentes regiones. Ni siquiera vemos que hubieran, podríamos decir, tantas iglesias como para que Pablo dijera, ya acabé la tarea aquí desde Jerusalén hasta Ilírico. ¿Cuál es el punto de Pablo? El punto de Pablo es que no fui llamado para alcanzar a todos los individuos de Éfeso, a todas las personas de Corinto, a todas las personas de Acaya, a todas las personas de etcétera, etcétera. Lo que Pablo nos está diciendo es que él había plantado ya iglesias en cada grupo étnico de estas regiones, en cada grupo de gente de estas regiones. Y como su enfoque misionero, que era el enfoque que él entendía en las Escrituras, era el de que Dios iba a alcanzar con el Evangelio a todos los grupos de gente, él entonces dice, ya planteé una iglesia aquí, ya dejé gente aquí que va a continuar haciendo la labor de evangelismo y discipulado aquí, entonces yo sigo, yo tengo que seguir. ¿Por qué? Porque dice Pablo que su llamado misionero es llevar el Evangelio donde Cristo no ha sido nombrado. Y es aquí donde damos al clavo de cuál es el enfoque misionero. Llevar el Evangelio donde Cristo no ha sido nombrado. Llevar el Evangelio donde Cristo no ha sido nombrado quiere decir llevar el Evangelio a los grupos de gente que todavía no son alcanzados con el Evangelio. Y la esperanza de Pablo es que ya estaba escrito que aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verían, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo cita otra vez profecía de Isaías, profecía que es justo previa a la profecía del siervo sufriente o de Jesús, o de los sufrimientos de Jesús. Está diciendo que Jesús sería oído y sería creído por aquellos que nunca habían escuchado de él. Y Pablo está diciendo, mi motivación es esta, que está profetizado que así será, y mi llamado es este, que yo vaya precisamente a esos grupos de gente que todavía no han escuchado de Jesús. Y por eso les dice, por esta causa yo no he ido con ustedes, porque Roma era un grupo de gente alcanzado. Los romanos ya eran alcanzados, eran un grupo étnico alcanzado desde la perspectiva de Pablo. Entonces por eso dice, por eso yo no he ido a Roma, y por eso ahora
estoy proponiéndome, dice, ir ¿a dónde? A España. Su enfoque ahora de Pablo era llevar el evangelio a los no alcanzados de España, y lo más increíble de esto es que España para Pablo era, en la mente de Pablo y la mente de todos los romanos, era lo último de la tierra. Hay un punto en España que de hecho se llama así, lo último de la tierra. Y hay una tradición que dice que Pablo llegó allá. Históricamente no es muy sostenible esta tradición, pero bueno, la tradición ahí está, que Pablo sí llegó a ese punto de lo último de la tierra. Y recuerdas que en el llamado de Pablo, Dios le había dicho que lo pondría para salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra para Pablo, porque él no sabía, ¿verdad? Todo el del mundo era España. Esto es bien interesante, porque nos dejan aquí ante una visión o ante una comprensión más clara de lo que es el enfoque misionero del Nuevo Testamento y de la Biblia. Alcanzar a los grupos de gente en todo el mundo implica que nos enfoquemos en alcanzar a los grupos no alcanzados. Ahora, ¿quiénes son los alcanzados y no alcanzados? ¿Cómo definimos esto? Un grupo alcanzado por el Evangelio es aquel que cuenta con una iglesia autónoma capaz de ser testigo en su dicho grupo de gente. Es decir, si en tu ciudad hay una iglesia, y por ejemplo, yo soy de Tabasco, en México, y bueno, de hecho tenemos muchos alumnos que son de Tabasco, y Tabasco es un estado con el 30 y tantos % de evangélicos. Hay iglesias en cada esquina. Tabasco es un estado saturado con el evangelio. No solo alcanzado, yo diría saturado con el evangelio. Eso no quiere decir que todas las personas son creyentes, no. Lo que quiere decir cuando decimos que es alcanzado, quiere decir que ya hay suficiente iglesia para continuar con la labor del evangelismo local. Es más, con el hecho de que solo haya una iglesia dentro de nuestro grupo étnico, es suficiente para considerarlo alcanzado y considerarlo que es una iglesia que puede continuar con su labor de evangelización. Pero un grupo no alcanzado es aquel que no tiene acceso al testimonio del evangelio. Y los no alcanzados pueden no tener Biblia en su idioma, iglesia entre ellos, cristianos entre ellos, o cualquier tipo de testimonio acerca de Jesús. En muchos de estos grupos étnicos no alcanzados ni siquiera han escuchado alguna vez algo acerca de Jesús. No solo es que no han escuchado el evangelio, es que tampoco tienen la oportunidad de escucharlo. Cuando hablamos de no alcanzados, estamos hablando de personas que están totalmente perdidas. No porque estén condenadas al infierno, porque eso estamos todos en cualquier lugar del mundo, sino porque son personas que tampoco tienen la oportunidad de escuchar el evangelio por medio del cual pueden ser salvos. ¿Y por qué no tienen esta oportunidad? Porque no hay cristianos dentro de ellos, no hay iglesias dentro de ellos, no hay Biblias en sus idiomas y no hay ningún tipo de testimonio acerca de Jesús. Y según los cálculos, existen todavía entre unos 5,000 o 7,000 grupos étnicos o grupos de gente no alcanzados en el mundo. Esta estadística o este dato puede ser escalofriante. Vamos a ver un poquito más a detalle estos datos en otra clase. Solo quiero hacerte pensar un poquito. La iglesia cristiana debe tener el enfoque de la misión que Jesús nos dejó. Debe hacer discípulos de todos los grupos étnicos o de los grupos de gente del mundo. Cuando reenfocamos nuestra visión de la misión de Dios, entonces tenemos que hacernos preguntas honestas y sinceras sobre lo que estamos haciendo como iglesia. Porque estamos muy enfocados muchas veces en alcanzar a la mayor cantidad posible de personas, cuando todavía hay miles y cientos de grupos que todavía no han recibido el mensaje de Jesús. Las misiones se tratan de alcanzar a todas las naciones, pueblos, tribus, lenguas del mundo con el evangelio y no a la mayor cantidad posible de creyentes de nuestro grupo. Es muy diferente.
Si el enfoque está en grupos de gente, entonces debemos preguntarnos dónde están los grupos que aún no han sido alcanzados. Y esa es la gran pregunta de las misiones. Y en base a esto es que enfocamos nuestras tareas como iglesia. Espero que te haya gustado esta clase, que te haya ayudado a aclarar un poquito más lo que estuviste leyendo en el libro. Nos vemos en la siguiente. Dios te bendiga.